¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. La mujer de blanco. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿existen los fantasmas? He aquí la verdad. Eran las 7 de la noche, era un día lluvioso y hacía mucho frío. Me encontraba con mis papás y mi hermano. De pronto me habla mi mamá diciéndome que irán de compras con mi hermano, por lo que me quedaré solo en casa. Lo único que dije es que no había problema. Me encontraba en mi cuarto viendo la televisión. Estaba muy entretenido cuando escuché un sonido muy raro en la cocina de mi casa. Bajé a revisar qué es lo que había sido. Solo fue algo así como un veamos que se cayó. Pero me pregunté, ¿por qué se cayó? Regresé a mi cuarto. Recuerdo que había dejado la televisión encendida, pero al llegar se encontraba apagada. No le di mucha importancia, pues creí que sí la había dejado apagada y no me acordaba. Eran las 8 p.m. y mis padres y mi hermano aún no llegaban. Mientras, yo seguía viendo la televisión. Fue ahí cuando escuché claramente a una mujer desde abajo en la cocina diciéndome, «No estás solo». Me espanté mucho. Creí que era mi imaginación y continué viendo la tele. Pocos minutos después, escuché la misma frase, solo que con una voz más tenebrosa. Me levanté de mi cama y me asomé por debajo, creyendo que alguien estaba ahí. Después empecé a escuchar la misma voz de la mujer, solo que esta vez hablaba con alguien más. No me pude explicar qué es lo que estaba sucediendo en mi casa, hasta que decidí bajar para ver qué estaba pasando. Vi a una mujer vestida de blanco, parada al lado del sillón, en donde acostumbro sentarme yo. Le dije, «¿Quién eres?». A lo que ella me respondió con voz enojada, «Te dije que no estaba solo». Estaba muy espantado y no sabía qué hacer. Ella tenía la cara cubierta con un trapo negro. No me explicaba por qué, pero solo le dije, «Tú no eres real, los fantasmas no existen». A lo que ella me respondió, «Somos más reales de lo que tú crees. Tanto que desearás no haber dicho eso». Me quedé muy asustado hasta que la mujer desapareció. Media hora después, recibí una llamada de mi tía diciéndome que mis padres y mi hermano habían tenido un accidente automovilístico. No podía creer lo que estaba ocurriendo. Fui al hospital rápidamente, esperando mejores noticias, hasta que llegué y me dijeron que mis padres habían muerto, que solo mi hermano había sobrevivido. Estaba llorando y no sabía qué hacer. No lo podía creer. Pasaron varias semanas. Ahora vivía con mi tía. Eran justamente las 7 de la noche. Todos estábamos ya dormidos y volví a escuchar el mismo sonido que había escuchado la noche en que murieron mis padres. Esta vez me armé de valor y bajé a ver qué era lo que pasaba. Había un vaso cubierto con un trapo negro, idéntico al de la mujer. Al quitar el trapo, adentro del vaso había una nota que decía, «Aquí tienes la prueba de que los espíritus fantasmales sí existimos. Ahora tus padres se encuentran conmigo. Te dije que te arrepentirías de lo que dijiste. El próximo es tu hermano. Atentamente, la mujer de blanco». Niños de ojos negros. Las historias sobre niños de ojos negros o Black Eyed Kids, Beck, aparecieron a finales de los 80, a partir del relato del periodista Brian Brettel, quien aseguró haber tenido un encuentro con dos extraños niños que trataron de disuadirlo para que les diera un paseo en su coche. En su relato, Brettel dijo que sin saber muy bien por qué, abrió la puerta de su vehículo para dejar entrar a los niños, cuando se dio cuenta de que sus ojos estaban completamente negros, sin iris o sin pupila,
Ahora, una testigo ha reportado un nuevo encuentro. La mujer cometió el error de dejar que los Beck entraran a su casa, a las afueras de Vermont, y ahora, ella afirma, está pagando un precio muy alto. Su historia se presenta como advertencia para quienes están dispuestos a abrir sus puertas a estos niños que desprenden una energía endemoniada. Un relato escalofriante. Hace poco más de un año me desperté a las 2 de la madrugada, tras escuchar un fuerte estruendo en la puerta de mi casa. En ese momento vivía en una pequeña casa junto a un camino de tierra que conduce hacia la ciudad. Estaba en medio de la tormenta de nieve, así que pensé que alguien podría haber tenido un accidente. Ya ha sucedido antes. Cuando miró por la ventana, pudo ver unas huellas en la nieve, pero no había ningún coche. La testigo despertó a su marido para sentirse más segura, y mientras le estaba explicando lo sucedido, llamaron a la puerta. Tras el umbral, había un niño y una niña de no más de 8 años. Vestían de forma extraña, impropia de la estación del año en la que estaban. Les dejaron entrar y ella fue por mantas y a preparar chocolate caliente. Extrañamente, los 4 gatos de la mujer, que acostumbraban a ser muy curiosos, no intentaron ver quién había llegado a la casa. Cuando entré de nuevo en el salón, los niños estaban sentados en el sofá y junto a ellos, mi marido tenía la cabeza entre las manos. Le pregunté qué pasaba y me dijo que se sentía muy mareado. De repente, me di la vuelta para darles el chocolate a los niños y cuando me miraron, vi que sus ojos estaban completamente negros. No tenían las partes blancas de unos ojos normales, solo gigantes pupilas negras. Después se fue la luz y, a continuación, los niños dijeron: «Nuestros padres ya están aquí», y desaparecieron. Desde entonces, el infortunio parece haberse ensañado con esta familia de Vermont. 3 de sus 4 gatos desaparecieron. Al marido se le diagnosticó un cáncer de piel agresivo, y ella ha sufrido de mareos y hemorragias nasales regularmente. Sé que todo esto se debe a que dejé que los niños de ojos negros entraran en mi casa, aunque mis vecinos se rían, concluye la testigo. Hay muchos casos similares, así que si unos niños piden entrar a tu casa para llamar por teléfono o simplemente para beber agua, si sus ojos son de color negro, sin iris, piénsalo 2 veces antes de dejarlos entrar en tu hogar. Hágase la oscuridad. Hágase la oscuridad, gritaba el loco del pueblo durante una época de escasez, en la que muchos murieron de hambre, y los pocos que quedaron de pie tuvieron que inclinarse ante el Señor de las Tinieblas para poder sobrevivir, empeñando hasta su propia descendencia a cambio de llevarse el sufrimiento. Sin embargo, a estas palabras nadie prestaba atención. Locos como él son comunes, inclusive en las localidades más pequeñas, y hasta cierto punto la gente los adopta como suyos, dándoles atributo de pintorescos. Como es habitual en estos casos, no pasó mucho para que empezara a profetizar el fin del mundo, pidiendo a las personas que se acercaran para decirles cómo salvarse, pero seguían ignorándolo, y los que dedicaban un momento en él lo hacían solamente para molestarlo. Al transcurrir unos días, su ausencia se hizo notar. La mayoría de las personas ignoraba sus pláticas, mas no así su persona. Era extraño no verle en su esquina preferida. Podría decirse que hasta llegaron a extrañarle. Cuando finalmente lo encontraron de nuevo en su cruce favorito, le cuestionaron sobre los días en que desapareció. Su mirada había cambiado. En conjunto con su sonrisa, le daba un toque macabro que no le conocían. Y no tardó en decir que él era el Señor de las Tinieblas, con el cual los antepasados, sus abuelos, habían pactado, y hoy venía a reclamar todas las almas que se le debían. Estuvo fuera unos días, reuniendo su ejército de demoníacas criaturas, absorbe espíritus, ya que nadie quiso acercarse a él para salvar sus vidas, cuando se ofreció para ello. Tras las innumerables y escandalosas carcajadas de aquellos que lo escuchaban, un fuerte estruendo, comparado al de un rayo, se escuchó por los alrededores,
Parecía que una estampida se acercaba. Luego de unas simples palabras, comenzó la masacre. «Hágase la oscuridad», dijo, uniéndose a las risotadas, y el sol se apagó. Los gritos vinieron de todos lados, pero se ahogaron en los intensos gruñidos de aquellos que disfrutaban absorbiendo las almas de los pobres incautos, que nada tuvieron que ver en el trato, pero condenados desde su nacimiento. 2 o 3 minutos de oscuridad bastaron. Cuando el sol volvió a brillar en todo lo alto, quedaron tendidos sobre el suelo cientos de cuerpos, y las horribles criaturas se marchaban satisfechas después del gran festín, ante los aterrorizados ojos de los sobrevivientes, a quienes no tocaron por no llevar en su interior ninguna relación sanguínea con los realizadores de aquel pacto. El camino a San Juan de los Lagos. La carretera que va de León, Guanajuato, a San Juan de los Lagos, Jalisco, es testigo de varias peregrinaciones al año, de cientos de fieles que van a visitar a la Virgen, caminando a pagar una manda. Todo parece normal, gente que reza y que lanza alabanzas. Pero hay algo más en esta peregrinación. La gente marcha tranquilamente en la noche, por ser un clima más cómodo, sin el sofocante calor del día. Es mejor así. Todo marcha normal. La gente camina en sus cosas, unos rezando, otros cansados. Pero llama la atención un grupo de gente que va muy callada. Hombres, mujeres y niños. No platican con nadie, y solo se limitan a caminar entre la multitud, dispersos y callados. Cuando los peregrinos van en grupo, siempre hay uno que guía la caravana, y en ocasiones llevan la cuenta de la gente que va, para asegurarse de que nadie se quede atrás. A las 2 de la mañana se cuentan 113 personas, un número considerable. A las 3:30 se vuelve a contar, y ya hay 145 peregrinos en la marcha. De seguro es gente de otros grupos, que se habían unido a la caravana. No dio importancia, así serían más los fieles. En un descanso de la caravana se vuelve a contar a las personas. Son las 5 de la mañana, 113 personas. Se asegura que el número es acertado, pues apenas 1 hora y media antes se habían contado 145 personas. Peregrinos silenciosos, dicen unos. Dispersos, dicen otros. Jamás miran para arriba, aseguran otros más. La respuesta a esa cuestión es esta. En esa carretera, muchos cientos de peregrinos han fallecido, ya sea por descuidos de los mismos o por automovilistas a toda velocidad que pierden el control de sus vehículos y que arrollan hasta grupos de 10 peregrinos, incluidos niños. Niños traviesos que, por lo aburrido del viaje, cruzan la carretera sin precaución, con un final trágico. Ánimas en pena que encontraron su muerte de manera trágica, o quizás almas que jamás pagaron una manda y están condenados a vagar entre ellos hasta que el mismísimo Señor considere su perdón. Almas en pena van más muertos que vivos a San Juan de los Lagos. Almas que la desgracia no deja que encuentren la luz. Almas que vagan entre los vivos y que vagarán hasta que paguen su manda. Una guía para explorar iglesias abandonadas. Si vas solo, no traigas una lámpara. Verás cosas que no quieres ver. No traigas grupos más grandes que 12. Trae agua y algunos bocadillos, pero no vino. Si tienes que dormir aquí, duerme en el santuario, pero no en un banco. Si quieres leer el himnario, las palabras ya no estarán en tu idioma. Las Biblias estarán en blanco hasta que te confieses. No entres en la cabina de confesiones. El hombre que habla contigo no es el sacerdote y no quiere saber lo que realmente es.
La cruz en la pared cambia de lugar. No la mires por mucho tiempo. Si ves a alguien caminando por el altar, no te acerques a él. Si se te acerca, no lo llames. Vete de inmediato. Si escuchas el órgano tocando mientras estás en el sótano, sabrás que tu tiempo se está acabando. Si lo escuchas tocar mientras estás en el santuario, el tiempo ha terminado. Toma lo que quieras, pero una de tus más queridas posesiones se perderá para siempre. Si pierdes algo dentro, déjalo. Tu vida vale más. Si encuentras un rosario, no reces. No ayudará en nada. El agua ya no es sagrada. Tirarla sobre los demonios en las sombras no funcionará. Si bebes el vino de la consagración, nunca podrás salir. Nunca te separes de tus amigos. Si no pasarás la noche, sal por la puerta donde entraste. Si buscas otra salida, te perderás para siempre. Si pasas la noche, espera hasta que los rayos del sol alumbren, no antes, o te quedarás vagando adentro por siempre. Si ves todo bien después de irte y ves que la iglesia ya no te da miedo, significa que tomaron lo que querían. Nunca ingreses a la misma iglesia abandonada 2 veces, incluso, especialmente, si olvidaste algo dentro. Eso es un señuelo. En tu segundo recorrido, sabrán lo suficiente sobre ti para mantenerte ahí. En la tormenta. Así era el tío Gerardo. Cada que nos juntábamos en el rancho de la familia, se ponía a platicar de todas las anécdotas que tenía y nos compartía a todos los sobrinos. Pero ese día no nos contó sus andanzas, sino un cuento de terror en la tormenta, de unos años atrás y de la que solo se supo habían desaparecido muchas personas. El cuento de terror en la tormenta empezó en el estado de Tabasco, y según cuenta el tío, de esos temporales empezaron a salir los cuerpos de los panteones, debido a las inundaciones, algo que molestó a los difuntos, y de ahí viene la anécdota. El pueblo de Tapijulapa, Tabasco, se encuentra a solo unos cuantos kilómetros de la capital. Siempre se escucharon rumores que, en el panteón principal, los muertos salían de sus tumbas, pero con el temporal todo cambió. Ahora se veían rondar por los caminos, lo que a la comunidad del pueblo asustó. Ya no eran historias o mitos. Las personas los veían vagar por los caminos, como si deambularan en busca de algo. Después de las tormentas y de todos los cuerpos que se llevaron las aguas, empezaron a desaparecer personas que trabajaban en el campo, como si se los tragara la tierra, sin explicación alguna. Desaparecían para no volver a verlos jamás. Muchas personas se reunieron con el párroco de la iglesia del pueblo para pedir por eterno descanso de los desaparecidos y de los muertos que empezaron a verse por la región, lo que hizo que todo se calmara. No se sabe a ciencia cierta si la desaparición de las personas tenga relación con lo que la gente vio de los muertos del panteón, pero ninguno se volvió a ver jamás, quedando todo como una historia de terror o un mito urbano más de Tabasco. Niños juguetones. Cuenta el velador del cementerio municipal de Zamora que desde su primer día de funciones, después de ser sepultados los 3 primeros fallecidos, 3 hermanitos que fueran arrastrados por el río donde fallecieron, al estar jugando con peces y piedras, ocurren cosas extrañas. Todas las noches salen a jugar y lloran por no ver a su madre con ellos. Dice el velador que las risas no dan miedo, pero sí su llanto, que no cesa cada noche, ese que lo obliga a encerrarse para solo salir cuando el sol comienza a iluminar las tumbas. Incluso esas 3 pequeñas tumbas donde cada mañana amanece un vaso con agua y peces, así como juguetes de madera,
pelotas y en ocasiones dulces. María era una madre como muchas en el Valle de Zamora. Trabajaba día y tarde para llevar algo de comer a sus hijos. 3 hermosos y juguetones niños que salían juntos en búsqueda de amigos de juego y aventuras, inquietos por su edad y temerarios por naturaleza, lo que finalmente les llevó a la tumba por no medir el riesgo de jugar en el río Duero, donde fallecieron ahogados cuando el agua los arrastró mientras buscaban pececillos. 2 días pasaron para encontrar sus cuerpos río abajo, tiempo en que vecinos y personas buscaban a los niños, no quedando a su madre otra cosa más que enterrarlos en el nuevo cementerio, donde fueron ellos los primeros en ser inhumados ahí. Desde su entierro, todos los días el velador los escuchaba jugar, cantar y llorar, ahí, en el Campo Santo, siendo al día siguiente donde encontraban cerca de la sepultura tierra, agua y pequeños peces. Extraña llamada al 911. La llamada comenzó como cualquier otra. 911, ¿cuál es su emergencia? Respondí, tocando distraídamente una tecla del teclado frente a mí. Hola, 911. Me llamo Teresa y necesito que respire, señora. ¿Cuál es su emergencia? Hoy llegué a mi casa del trabajo, agotada, y tomé una rápida siesta. Cuando me desperté, revisé la puerta principal y está cerrada. ¿Está bloqueada la cerradura? Parece que la puerta está cerrada con llave desde el exterior. Me enderecé. Eso era nuevo. Nunca lo había escuchado en mi trabajo. ¿Puedes probar otra puerta? Ya probé la puerta de mi patio trasero. Teresa hizo un silencio, dejándome para llenar el vacío. ¿Están todas las puertas cerradas desde el exterior, señora? Hubo una pausa. Después ella dijo, esto está mal. Alguien debe haber cambiado las cerraduras cuando estaba durmiendo. Teresa levantó un poco la voz. Una sensación escalofriante me recorrió la espalda y se arrastró por mis brazos, pero me aseguré de ocultar el malestar en mi voz. Teresa, esta podría ser una pregunta tonta, pero ¿estás segura de que estás en tu propia casa? Sí, es la misma casa. Es exacta. Incluso las puertas son las mismas. Son solo las malditas cerraduras. Están en el otro lado. Está bien, Teresa. Dame tu dirección y enviaré un oficial. Empecé a rascarme la nariz. Teresa rápidamente recitó su dirección de la calle. Gracias. Estoy enviando a alguien. Teresa me sobresaltó levantándome una serie de maldiciones. ¿Teresa? Las ventanas también están bloqueadas, como si estuvieran cerradas. La respiración de Teresa se hizo más corta y más irregular. Un oficial está en camino, Teresa. Quédate conmigo. Se escuchó otro grito de frustración. Ninguna de mis ventanas se está abriendo. Estoy encerrada dentro de mi propia casa. Solo quédate relajada. El oficial McCready estará allí en breve. Casi salté de mi asiento cuando escuché un fuerte golpe en el teléfono. ¿Teresa? Madre de Dios. Solo pude escuchar el jadeo antes de que la temblorosa voz de Teresa regresara. Ni siquiera una grieta. Tiré una silla por la ventana y ni una sola grieta se le hizo. Mi respiración comenzó a reflejar la de Teresa. Miré hacia arriba y vi que la luz menguante del sol desaparecía detrás de las colinas. Me aseguré de respirar por la nariz y con el estómago. Tuve que mantener la calma. Teresa, el oficial McCready debería estar ahí pronto. No creo que Teresa me haya escuchado. No tengo ventanas irrompibles. Debería haberse roto en 1.000.000 de pedazos. Esta no es mi casa. Señora, miré por la ventana delantera. ¿Reconoce su entorno? Teresa respiró profundamente. Ahí está mi Camry, el césped delantero y mi buzón rosa. No hay nada fuera de lo común. Se hizo un silencio. Teresa, háblame. Veo algo brillando en la calle. Se está acercando. La tensión desapareció de mis hombros por un instante. Probablemente sea el oficial McCready. Aguanta ahí, Teresa. Despacho del oficial McCready.
Acaba de llegar a la dirección. Señora, el oficial McCready acaba de llegar. Dice que está en el frente de su casa. No veo a nadie. Solo el brillo naranja que viene. Su voz se apagó de la nada. Quédate conmigo, Teresa. Lo consulté con el oficial McCready. Me aseguró que estaba en la dirección correcta y había comenzado a investigar. Son personas. Personas con antorchas. Esa es la luz que se veía. Un nudo de inquietud había comenzado a apretar en mi estómago. Podía sentir mis manos sudadas y pegajosas. Le advertí al oficial McCready de posibles hostiles. Él llamó por radio, pero no había nadie en el frente, mucho menos un brillo naranja. Teresa comenzó prácticamente a gritarme. ¡Oh, Dios mío! ¡Están rodeando mi casa! Sus palabras fueron infectadas por el pánico. No había ningún protocolo, lo que me hizo comenzar a sentir pánico también. Teresa, ¿puedes esconderte o subir? Oí pasos en las escaleras mientras Teresa seguía hablando. Hay al menos 40 personas. Tal vez sean más allá afuera. ¿Qué debo hacer? Solo ponte a salvo. Un armario o una habitación donde pueda cerrarlo. A través del teléfono comencé a escuchar algún tipo de canto. No pude distinguir el idioma, pero detecté duras sílabas y tonos bestiales. ¿Puedes oír eso? Por favor, dime que escuchas eso. Teresa, solo enciérrate donde nadie pueda llegar a ti. Teresa comenzó a sollozar. Traté de reincidir la llamada. Tal vez McCready realmente estaba en la dirección equivocada. Mi corazón se hundió cuando vi de dónde venía la llamada. Era la misma dirección que me había dado Teresa. La misma dirección que el oficial McCready estaba investigando actualmente. Por favor, me rogaba Teresa. Por favor, ayúdame. Dijiste que la ayuda estaba en... Teresa de repente soltó un chillido horrible. Se convirtió en nada más que balbuceo incoherente. Otra vez le advertí a McCready, pero él me dijo que dejara de bromear con él. Me aseguró que la casa estaba completamente vacía. Había un Camry en el camino de entrada, pero toda la propiedad estaba vacía. Los gritos de Teresa habían crecido a un nivel inolvidable. ¡Están llegando a través de la casa! El teléfono se había cortado en medio de otro intento inútil de consolar a Teresa. Mi supervisor había venido. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí era y ella sintió, aunque era obvio que yo estaba mintiendo. El oficial McCready habló por radio. Terminó su investigación sin nada que reportar. La puerta principal estaba abierta cuando él entró. La casa estaba vacía. Ni un solo rastro de Teresa. No sabía qué más hacer. Si no fuera por la llamada, no habría ninguna razón para estar en la residencia. En ese punto, estaba completamente en shock. Teresa no sonaba como si estuviera mintiendo, y yo tenía experiencia detectando llamadas falsas. Sin embargo, a pesar de todo, logré convencerme de que era una broma. Una broma bien elaborada para estar segura. Pero, si sigue siendo una broma, no estaba lista para las revelaciones de McCready 2 días después. Al día siguiente, el oficial McCready fue llamado a la misma dirección. Los vecinos habían llamado para quejarse de un hedor asqueroso. Venía de la casa de Teresa. McCready caminó por la puerta principal e inmediatamente fue asaltado por el hedor de una cosa que no podía explicar bien con palabras. Era algo que jamás había olido. Un olor desagradable. McCready no encontró la fuente de inmediato, pero notó un agujero en el papel tapiz del comedor. Después de equiparse con guantes, caminó hacia el papel tapiz y lo arrancó. Me dijo que la ráfaga de gases nocivos, junto con la vista horrible, casi lo hizo vomitar. Colgada de la pared estaba la mitad superior de un cadáver putrefacto. Tiras de carne en descomposición colgaban de los huesos cuando la sangre comenzó a gotear al suelo. Quizás lo más extravagante fueron las telarañas y los grupos enmohecidos, que eran lo que mantenían a los restos podridos contra la pared. Pero no había mitad inferior. McCready dijo que el cadáver parecía extenderse como si intentara escapar de la pared. Efectivamente, los restos fueron finalmente analizados y se confirmó que pertenecían a Teresa Stedman. Tan aterradora como fue esta revelación, no fue el final. McCready
compartió unas cosas más conmigo personalmente, algo que dejó fuera del informe. Después del impacto inicial del descubrimiento, McCready notó marcas de quemaduras o grabados en la madera debajo de la mitad superior de los restos colgantes. Estas marcas eran del tamaño de un plato de comida. Se veía muy similar a la mitad inferior de un cuerpo femenino desnudo. Se alineaba perfectamente con la monstruosidad colgante. Alrededor de los restos había otras marcas que se asemejaban a figuras con antorchas de un tamaño similar. Estas figuras estaban encapuchadas, con sus brazos levantados, como si todos estuvieran cantando. La leyenda del árbol del amor. En la plazuela de Miguel Auza, en la ciudad de Zacatecas, ocurrió una historia de amor que hoy forma parte de las leyendas de este destino colonial. Era el año de 1860. México aún sufría los estragos de la invasión estadounidense. Sin embargo, dicha plazuela era un rincón apacible y agradable para todo aquel que lo visitara. Ahí solían acudir vendedores, feligreses y aguadores, y fue precisamente uno de estos últimos el protagonista de la leyenda del árbol del amor. El aguador se llamaba Juan. Se trataba de un muchacho que no contaba con más riqueza que su bondad, buen humor y un corazón gigante. Juan se había enamorado de Oralia, una joven acaudalada y hermosa, de ojos brillantes y sonrisa envolvente. Sin embargo, consciente de su precaria condición económica, Juan trabajaba noche y día y noche. Desde muy temprano, nuestro protagonista se iba a la mina con la esperanza de encontrar una gran veta de plata para así impresionar a su amada. Aunque durante mucho tiempo no tuvo suerte, Juan no se desanimó. El enamorado estaba decidido. Así que, después de la mina, se convertía en aguador y junto con su fiel compañero, un burrito de ojos negros, se encargaba de vender agua. Juan y su burrito recorrían casa por casa hasta llegar a la plazuela de Miguel Auza. Ahí se detenían para regar el pequeño jardín de su amada, así como el pequeño árbol que Oralia había sembrado. Algunos dicen que se trataba de un árbol llamado Aralia paperifer, mientras otros creen que se trataba de un Symporicarpium de origen asiático. Juan pasaba la mayor parte de la tarde en ese lugar. Poco a poco se ganó el aprecio de los lugareños, y mejor aún, el de Oralia. Esta joven se mostraba agradecida y amable con el muchacho. A ella no le importaban las diferencias sociales, así que se hicieron grandes amigos. Los días pasaban y Juan rebosaba dicha. Se sentía el hombre más afortunado de Zacatecas por tener la amistad de Oralia. Siempre, después de verla, regresaba a su casa y le recitaba a su burrito los poemas de amor más cursis, pero sinceros, que se hayan escuchado alguna vez. El burrito lo miraba con resignación, pero contento de ver a su amo tan alegre. Pasó el tiempo. Juan y Oralia eran cada vez más íntimos. Sin embargo, su amor no se había concretado. Mientras tanto, en el interior de Oralia crecía un sentimiento tierno, pero distinto al de la amistad. No obstante, un evento la puso a prueba. Había comenzado la invasión francesa, y a la ciudad zacatecana llegó un hombre que hizo temblar el corazón de todas las muchachas. El responsable era un francés de porte galante. Su nombre era Philippe Rondet. A pesar de ser parte del ejército enemigo, Philippe Rondet se había ganado el aprecio de los zacatecanos. Era un hombre sencillo y amable con todos. Su cercanía con el pueblo aumentó después de conocer a Oralia. El francés quedó maravillado con la belleza de la muchacha, tan distinta en modos y apariencia a las mujeres de su país. Así que, sin perder el tiempo, Philippe le habló de su amor y de sus intenciones de quedarse junto a ella para siempre. Oralia no solo se sintió conmovida, sino que algo en su interior correspondía a aquel extranjero. Al mismo tiempo, Juan se dio cuenta de lo que estaba pasando. A partir de la llegada de Philippe, las tardes ya no eran tan maravillosas para él. Y es que, cuando arribaba a la plazuela,
Los veía hablar y mirarse, como si ninguna otra cosa importara. La joven Oralia se sentía confundida. No tardó en conocer el motivo. Se había enamorado de Juan y de Philippe. Sin embargo, debía tomar una decisión. Le parecía cruel aquel juego del destino y no sabía qué hacer. Comparó los mundos de aquellos hombres. Ambos eran muy distintos el uno del otro. No obstante, los dos eran hombres de igual valor. Para pensar con claridad, se dirigió a la iglesia y rogó a todos los santos alguna señal o ayuda. De pronto, Oralia rompió en llanto. Estaba desesperada y no quería tomar una decisión injusta o incorrecta. Después de un rato salió de la iglesia y se dirigió a su jardín. Para entonces, el árbol que hacía muchos años había sembrado y que Juan había regado ya era muy grande. Así que Oralia se sentó debajo de su sombra, sin dejar de pensar a quién debía elegir. La frustración de Oralia era tal que volvió a llorar inconsolablemente. En ese momento, las ramas del árbol crujieron y sobre el regazo de Oralia cayeron diminutas gotas de agua. Eran las lágrimas del árbol. En un instante, aquellas lágrimas se convirtieron en un delicado y aromático ramo de flores. El hecho había sido una revelación. Oralia por fin sabía a quién elegir. Su tierno corazón se decidió por Juan. Al día siguiente de que Oralia decidiera, Philippe se presentó en su casa. Sus ojos se veían tristes y distantes. Le comunicó a la familia y a su amada una triste noticia. Debía partir. Los franceses lo requerían en su país y no sabía si después de eso podría volver, así que tomó la mano de Oralia y se despidió para siempre. En sus hombros cargaba con la pesadez de alejarse de su amada. Sin embargo, Oralia se sentía triste, pero al mismo tiempo se sentía aliviada, pues había elegido correctamente. Esa misma tarde, Juan se mostraba tan entusiasta y alegre como al principio. Por fin había encontrado una gran veta de plata y estaba dispuesto a pedir la mano de la joven. Debido a ello, pasó toda la noche anterior ensayando un largo discurso lleno de palabras amorosas para Oralia. Así que Juan no perdió el tiempo y llegó a la plazuela. Ahí vio a Oralia. La muchacha deslumbraba con su semblante alegre. Y antes de que Juan pudiera decir algo, Oralia lo abrazó y le plantó un enorme beso en los labios. El hecho tomó a Juan por sorpresa, así que hasta el discurso y de la veta se olvidó. Poco tiempo después, los jóvenes se casaron y su amor se convirtió en un ejemplo de los enamorados zacatecanos. Los niños de la carretera. Juan y Malena eran una pareja joven y sin hijos, que a un año de casados todavía disfrutaban de una vida sin grandes responsabilidades. Aquel fin de semana, los dos habían sido invitados a la boda de unos amigos, oriundos del estado de Aguascalientes. Con mucho gusto prepararon el viaje desde la capital y se dispusieron a pasar un buen rato. La fiesta transcurrió tal y como se había planeado. Todos comieron, bebieron y bailaron hasta altas horas de la noche. Fue entonces cuando se empezaron a despedir, pues Juan tenía que trabajar al día siguiente. Y aunque a Malena le hubiera gustado quedarse, la verdad es que no se lo podían permitir. Algunos de sus amigos trataron de insistir en que pasaran la noche ahí, y ya por la mañana se irían temprano. Sin embargo, Juan se mantuvo firme en su decisión de llegar cuanto antes a su casa. Se metieron en el coche y emprendieron el camino hacia la ciudad. Hubiéramos tomado el consejo de nuestros amigos y pasado la noche con ellos, dijo Malena preocupada. No me gusta que manejes de noche. Podemos tener un accidente. No te preocupes. Todo está bien señalizado. Y por eso me tomé un café bien cargado antes de manejar. Tú duerme si quieres. En un par de horas llegaremos. A esas alturas se encontraban en medio de la carretera de Aguascalientes, tomando una curva en medio de la oscuridad. Unas cruces blancas marcaban aquel tramo del camino. De pronto, un par de niños pequeños aparecieron a un lado del camino, y Malena los miró con extrañeza. El mayor de ellos no tendría más de 6 años, mientras que el más pequeño debía tener unos 4 o 5 años. ¿Qué harían unos niños tan pequeños a esas horas, en una carretera tan concurrida y sin sus padres?
La mujer prefirió ignorar estas dudas, sobre todo porque en cuestión de minutos los dejaron atrás. Solo esperaba que aquellos niños se encontraran bien. Unos cuantos metros más adelante, un fétido olor se extendió en el vehículo, y Malena y Juan se miraron asombrados. No tenían ni idea de dónde podía provenir ese aroma. Como pudo, Juan detuvo el auto y miró hacia atrás. Justo detrás del carro, vieron a los dos niños que Malena había observado más atrás. Su piel tenía aspecto de podredumbre y tenían la mirada perdida. Inmediatamente arrancaron y siguieron despavoridos. Poco después, Juan y Malena se enteraron de algo escalofriante. Hace muchos años, un par de niños pequeños habían sufrido un accidente en esa carretera, al estar jugando sin el permiso de sus padres. Luego de su muerte, habían decidido colocar las cruces blancas para honrar la memoria de los pequeños y advertir a los conductores que tuvieran cuidado. La pareja nunca más quiso volver a transitar por aquel sitio. ¿Existen los universos paralelos? En 1923, un cometa pasó muy cerca de la Tierra, muy cercano a un pueblo en Finlandia, lo que provocó desorientación en las personas. Algunos se perdieron y nunca volvieron a casa. Otros perdían la memoria temporalmente. Una mujer acudió a la policía muy asustada, a decirles que el hombre que estaba en su casa no era su marido. Cuando la policía fue a su hogar, le dijeron que efectivamente ese sí era su marido. La mujer les dijo que su marido había fallecido hace muchos años, pero la policía no pudo detener al hombre, porque era su marido, tal como constaba en el registro público. En 1935, un científico intentó explicar el fenómeno. Encerró a un gato en una caja con veneno. El animal tenía el 50% de probabilidades de vivir y el 50% de morir. Es decir, ante dos posibilidades, se crean dos realidades en universos diferentes. Si los universos paralelos realmente existiesen, el gato seguiría vivo en un universo y muerto en otro universo paralelo. La mujer murió diciendo que ese no era su marido, mientras que el hombre simplemente dijo que ella sí era su mujer. Desde que nacemos conocemos una sola realidad en la cual vivimos, pero según algunos científicos podría haber varias. Esto implica que lo que no sucede en nuestro mundo puede estar sucediendo en otro. Incluso puede haber muchas versiones de nosotros mismos en otros universos. Aquí hay otras pruebas. En 1954, un hombre llegó al aeropuerto de Tokio con un pasaporte de un país inexistente, Tauret. El hombre fue detenido por usar papeles falsos, pero él seguía manteniendo que él provenía de aquel país y que tenía otros papeles para probarlo. Lo detuvieron en un hotel, pero desapareció sin dejar rastro. El déjà vu es la sensación de que ya viviste algo, pero también existe el déjà vu, la sensación de que sabes lo que sucederá después. Pero aún más extraño es el alter vu, es decir, cuando alguien recuerda su historia de manera diferente y está consciente de que los hechos se están desarrollando de otra forma. Muchos creen que este tipo de sensaciones tiene que ver con recuerdos de otras versiones de nosotros mismos, en otros universos paralelos. Algunos creen que los fantasmas que creemos ver, en realidad son personas que viven en otros universos y que se reflejan en el nuestro sin querer, aunque no pueden hacerlo completamente. Déjame entrar. Abre la puerta. Es un viernes cualquiera. Mis padres salen a cenar y yo me quedo con mi hermano pequeño. Aburrido me fui a ver la televisión. En ese instante, mi hermano pequeño corrió hacia mí, asustado, diciéndome: «Hay un hada en la ventana. Dice que quiere entrar». «No digas tonterías, seguramente es algún arbusto». 30 minutos después, mi hermano vino llorando hacia mí. «Por tu culpa el hada se fue». Entonces empecé a preocuparme.
Bueno, ¿y por qué? Mi hermano dejó de llorar. Dijo que el hada quería entrar con nosotros. Ni se te ocurra abrir la puerta, repliqué. Al día siguiente me despertaron unos ruidos extraños que provenían de abajo, en la sala. Me levanté silenciosamente y eché un vistazo. Allí estaba mi hermano, en medio de la oscuridad, hablando solo junto a la ventana. O eso creía yo. Lo regañé y se fue corriendo a su cuarto. En la mañana le expliqué a mis padres qué cosas hacía mi hermano y ellos me dijeron que lo dejara jugar, que esas cosas estaban en su imaginación. De nuevo por la noche, cerca de las 12 p.m., mi hermano me dijo que el hada quería conocerme. Esta vez le seguí la corriente. Dile al hada que si quiere entrar a casa con nosotros, que nos traiga muchos dulces. 20 minutos después, regresó mi hermano feliz. El hada dijo que mañana traerá los dulces. En la mañana, mi hermano me despertó saltando de alegría y me dio una gran cantidad de dulces. Mira, el hada trajo los dulces. Me enojé y le exigí a mi hermano que dejara de hacer sus bromitas y que no podía salir tan temprano a tirar dulces en la cama solo para hacerme creer que el hada existía. Por la noche, a la 1 de la mañana, mi hermano vino con miedo, despertándome. El hada nos está esperando. Ya cansado, bajé con mi hermano y quise prender la luz, pero él me dijo: al hada no le gusta la luz. Luego abrió las cortinas. ¿La ves? Es real. Di 2 saltos para atrás al ver a esa cosa que se asomaba en la ventana. Mi hermano me agarró la mano. Ven, quiere decirnos algo. Me acerqué y nos dijo con una voz muy rara y aterradora: bien, amigos, ya traje los dulces. Ahora déjenme entrar. Yo tenía ganas de irme corriendo a mi cuarto y poner cemento en las ventanas. Grité: jamás te dejaremos entrar. ¡Vete! Esa criatura de aproximadamente 1 metro se me quedó viendo fijamente y empezó a pisar con mucha fuerza el piso, enojado, haciendo berrinche como un niño. Pegó su lengua en la ventana y dijo con una voz ronca: tengo mucha hambre. Empezó a dar palmadas a la ventana y se fue saltando hasta desaparecer en la oscuridad. La supuesta hada no volvió a aparecer. 1 mes y medio después, en la casa del vecino, se encontró al hijo sin vida y la ventana abierta. El niño que falleció iba al colegio con mi hermano, pero no eran amigos. Así que le preguntamos al mejor amigo del niño fallecido si sabía algo. Lo único que yo sé es lo que él me contó. Me dijo que un hada quería que la dejara entrar y que él pensaba abrir la ventana. ¿Por qué las personas que están por partir ven a familiares muertos? ¿La muerte es el fin de la vida? Muchas veces antes de morir, las personas experimentan una aparente mejoría, aunque después fallecen. Este breve lapso es para que puedan despedirse de sus familiares. Cuando una persona fallece, se recomienda llorar su pérdida y después de un tiempo no recordarlo tanto y dejarlo partir. Un momento donde nuestra vida llega a su culminación y dejaremos de estar en este mundo para siempre. Sin embargo, de acuerdo a cada creencia y cultura, en algunas se cree que existe otra vida después de la muerte. Mientras tanto, un hecho en los que han coincidido familiares que han visto morir a alguien cercano es que antes de su último aliento, charlan con personas que están en el más allá. ¿A qué se debe esto? Según esto se debe a que cuando a una persona le falta poco tiempo para fallecer de forma natural, su espíritu se encuentra más en el lado espiritual que en su cuerpo. Cuando esto sucede, empieza a recibir una luz del lado espiritual, la cual ilumina y le permite ver a su alrededor como familiares y amigos que yacen en ese lugar en el más allá. Estos seres queridos o familiares se acercan para acompañar a la persona en el momento en el que se desprenderá su espíritu de su cuerpo, para que éste se una a la luz. Muchas veces antes de morir, las personas pueden sorprender a sus familiares vivos,
al encontrarse en situaciones críticas como no hablar, comer o abrir los ojos, y de repente empezar a hacerlo como si estuvieran sanando. A este momento se le suele llamar como la mejoría de la muerte, y se debe a que su alma se ha llenado de la luz que recibe del otro lado. Esta mejoría aparente le brinda a la persona la oportunidad de disfrutar de sus últimos momentos de la vida terrenal y despedirse de sus seres queridos. Sin embargo, después de un tiempo, vuelve a recaer y fallece. Entre las personas que más afirman haber vivido esta mejoría y fallecimiento de una persona son cuidadores de enfermos o ancianos, o aquellos familiares que han estado a cargo del paciente. Algunas de las expresiones que han escuchado son cosas como: el techo tiene una luz muy brillante, pero bueno, ¿qué haces aquí? ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo? ¿O mamá? Cada caso es diferente, pero lo que sí es un hecho es que todos en algún momento dejaremos este mundo terrenal. El patio trasero. Cuando tenía aproximadamente 11 o 12 años, mis padres y yo nos habíamos mudado hacia una enorme pero vieja casa. A mí siempre me dieron mala espina ese tipo de casas. Había rumores de que en ese lugar había muerto una mujer en el parto con su hijo. Yo no les hacía mucho caso porque me daba miedo y prefería pensar en otras cosas. Como siempre, si te dejan solo en casa, pasan cosas, y eso fue lo que me sucedió a mí. Era un día completamente normal. Me levanté y me preparé para ir a la escuela. Mis padres se fueron a trabajar y en ese entonces me cuidaba mi prima, que tenía aproximadamente unos 16 años. Cuando llegué, mi prima estaba viendo la televisión. Eran las 4:30 de la tarde, la hora en la que siempre llegaba. Me cambié de ropa y fui a comer. Pasaron las horas y me fui a dormir. Mi cuarto se encontraba en el piso de abajo, a la par del patio trasero. En eso, un extraño llanto me hizo despertar, pero no me levanté a investigar porque me daba miedo. Volví a cerrar los ojos y cuando estaba a punto de dormirme, volví a escuchar ese llanto, como si estuviera en mi oído. Se me puso el cabello de punta y no me moví hasta que terminó. Cuando eso sucedió, me volteé hacia la ventana que dejaba ver el patio trasero. Cerré otra vez los ojos, pero no podía dormir. Sentía que alguien me miraba. Abrí un poco los ojos y vi una especie de silueta femenina con algo en los brazos. Y se me vino a la mente el rumor de la mujer y su bebé que habían muerto. Cerré los ojos y me quedé inmóvil hasta que me dormí. Al día siguiente, sentí que alguien me vigilaba, pero no le di importancia, hasta que pasé por un callejón y vi la misma silueta femenina. Hasta el día de hoy la sigo viendo, y a veces escucho el llanto de un bebé muy cerca de mi oído, pero no me atrevo a abrir los ojos, por miedo. El canto de la sirena. La pesca es uno de los oficios más viejos que existen. Tal vez porque, con tan solo una vara, un hilo y un anzuelo, es posible extraer comida de las profundidades del mar. Sin embargo, hay lugares prohibidos o embrujados, en los que brotan leyendas de terror, como la que les comparto enseguida. Un viejo pescador charlaba con su nieto, mientras éste preparaba sus utensilios de trabajo. Jaime, ¿sabes que por ningún motivo debes acercarte a la zona de Perlas Azules? Ya que ahí es territorio de la sirena. Y si te metes ahí sin su permiso, puede que ya no regreses con tu familia. Ya está bien, es la 8ª vez que me das esa advertencia. A veces pienso que son inventos tuyos. Es decir, se trata de las historias de terror que escuchabas en tu época de marinero. Desde luego que no. Jamás te diría algo que no fuera cierto. Sin embargo, Jaime decidió ignorar las advertencias y se puso en dirección a los dominios de la sirena. Arribó al lugar y sus ojos vieron cómo el agua tenía distintos tonos de azul,
y peces multicolores bailaban entre las débiles olas. Abrió su red y la puso sobre el agua, esperando que el cardumen cayera en la trampa. La cantidad de presas era tan enorme que en más de una ocasión casi hizo que la nave se volcara. Agarró con fuerza la red y la subió al barco, acomodándola con cuidado. No bien había tomado los remos para dirigirse a su casa, cuando escuchó una melodiosa voz que le dijo: «No te llevarás de aquí a mis hermosos amigos». «¿Quién eres?». «Busca en tu interior. Te aseguro que tu subconsciente sabe la respuesta. Soy la sirena, princesa del mar». Jaime sintió un miedo tremendo. Agitó los remos con gran fuerza, pero quedó prendido al escuchar la voz de la sirena. Su canto era hipnotizador. Los ojos del chico quedaron en blanco, y luego de unos segundos, él mismo se arrojó al agua boca abajo, muriendo ahogado minutos más tarde. El demonio Lilith. En algunos textos se la describe como un demonio. En otros, es un ícono de la que fue una de las diosas más oscuras del paganismo. Lilith es uno de los espíritus femeninos conocidos más antiguos del mundo. Sus raíces las encontramos en el famoso poema épico de Gilgamesh, pero también se habla de ella en la Biblia y en el Talmud. En la tradición judía, está considerada como uno de los peores demonios, aunque en otras fuentes aparece como la primera mujer creada en la tierra. Según cierta leyenda, Dios dio forma a Lilith como la primera mujer. Lo hizo de la misma manera en que creó a Adán, con la única diferencia de que en lugar de utilizar como materia prima únicamente tierra limpia, también empleó basura e inmundicias. Tradicionalmente, se ha considerado que Lilith significa la noche y se la relaciona con atributos vinculados a los aspectos espirituales de la sensualidad y de la libertad, pero también con el terror. El nombre de Lilith proviene de la palabra sumeria Lilitu, que significa espíritu del viento o demonio femenino. Aparece también representada por las ramas de un árbol en un relato sobre magia. Se la describe junto con otros demonios, aunque los investigadores aún no se han puesto de acuerdo al día de hoy en si se trataba de un demonio femenino o una diosa de la oscuridad. Simultáneamente, también aparecen antiguos textos judíos, de modo que resulta difícil descubrir quién la mencionó por primera vez. Sin embargo, parece claro que desde el principio de su presencia en las fuentes escritas se la relaciona con la brujería sumeria. En el Talmud babilónico se describe a Lilith como un espíritu oscuro con una sexualidad peligrosa e incontrolable. Se cuenta de ella que se fecunda a sí misma con el esperma masculino que no fecunda mujer alguna, engendrando así demonios. De este modo, está considerada la madre de miles de demonios. Lilith era también conocida en las culturas hitita, egipcia, griega, hebrea y romana. En épocas posteriores, su leyenda llegó incluso al norte de Europa. Representaba el caos y la sexualidad, y se decía de ella que tenía el poder de hechizar a los hombres. Su mito también está relacionado con los más antiguos relatos de vampiros. Desde el principio ha sido considerada un espíritu diabólico, impuro y peligroso. El Génesis Rabbah la describe como la primera esposa de Adán. Ahora Lilith fue la primera esposa de Adán, mucho antes de la creación de Eva. Ella fue creada junto con él para ser su ayudante. Como declara la Torá, varón y hembra los creó. Sin embargo, Lilith no fue tan adecuada como compañera de Adán. Hubo poco en lo que podían ponerse de acuerdo, así que lo abandonó, y se dice que tomó residencia en una cueva en las costas del Mar Rojo, donde hasta hoy se encuentra su refugio. Dentro, ella aceptó a los demonios del mundo como sus amantes, y dio lugar a muchos miles de niños demonio en tan solo poco tiempo. Por lo tanto, así fue como el mundo fue poblado con demonios, y como Lilith llegó a ser llamada la madre de los demonios, esposa de Asmodeus,
el rey de los demonios. En este aspecto, fue llamada como la joven Lilith. Pisadas. Una mujer llama a sus hijos para la hora de la cena, no sin antes advertirles que se limpien los pies. Esta familia guarda un oscuro secreto. Sara terminó de cortar las patatas y comenzó a hacer el puré para la cena. Estaba haciendo la comida que más le gustaba a sus pequeños hijos, pastel de carne con guisantes. Ahora podía verlos jugar en el jardín, corriendo y saltando en medio del lodo. Sus zapatitos irremediablemente se llenarían de fango. Había llovido bastante anoche, pero ¿qué se le iba a hacer? Los vigiló por un momento mientras terminaba de preparar los alimentos y salió al comedor para poner la mesa. Su marido acababa de llegar y ahora lo podía escuchar haciendo cosas en su pequeño cuarto del fondo, su refugio. «¡Niños, a cenar!», gritó Sara a través de la ventana de la cocina, llamando a sus pequeños. Los niños corrieron a casa. «No olviden limpiarse muy bien los pies antes de entrar», les advirtió ella. «No quiero volver a tener que limpiar la alfombra. Ya saben lo grande que es y lo complicado que es sacarle las manchas». Se sentaron los chiquillos a la mesa y ella también. Bill, su esposo, llegó y ocupó el lugar de la cabecera, con expresión malhumorada, resoplando y sirviéndose en su plato sin disimular su estado de ánimo. Sara solo sonrió. «Lauren», le habló a su hija, «¿qué tal te fue en la escuela hoy? Escuché que rompiste tu marca en atletismo. 100 metros sin cansarte. ¿Quieres hablarnos de eso?». Lauren sonrió de manera amplia y abrió la boca para hablar. En ese instante, su padre refunfuñó y bruscamente se levantó de la mesa con su plato, dirigiéndose a la sala de estar para ver la televisión. La sonrisa de la niña se desvaneció. «No, cuéntame a mí», le pidió Sara tomándole la mano. «No te preocupes». Así Sara se pasó la siguiente hora charlando alegremente con sus hijos, quienes le comentaron todo lo que habían hecho en la escuela. La pequeña Sara cada vez iba mejor en la clase de deportes, y Elliot, el niño, estaba ya muy avanzado en su programa de lectura. Eran dos niños inteligentes y hermosos, de los que se sentía muy orgullosa. Esa noche los mandó a dormir y les dijo que después de lavar los platos, subiría a darles las buenas noches. Así que los niños se fueron. Bill se levantó del sofá con su plato vacío y entró a la cocina, donde su esposa fregaba los trastes, tarareando una canción por lo bajo. Suspiró, dejó el plato sobre el mostrador y se acercó a ella. «Sara, no podemos seguir así», le dijo. «Esto está saliéndose de control. Tienes que entenderlo. El hecho de que te comportes como si los niños aún estuvieran aquí no los va a revivir. Están muertos». Sara se volvió hacia él con una sonrisa tensa. No están muertos», negó, obviando el espantoso accidente que habían tenido meses atrás. «Ellos siguen aquí. Si no fuera así, ¿cómo es que todas las mañanas encuentro sus pequeñas pisadas, llenas de fango sobre la alfombra? Siempre les digo que se limpien los zapatos, pero ellos nunca me hacen caso». Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.